Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título del video, vamos a estar hablando acerca de el caso de Chris Kremers y Lisanne Frohn. Espero que lo esté pronunciando bien, si no, una disculpa. Y pues nada, este es un caso muy interesante, misterioso, que quisiera compartirles. Es un caso inquietante de dos turistas holandesas que desaparecieron en la selva de Boquete en Panamá. Se encuentran fotografías y hechos totalmente escalofriantes. Así que pues sin más, quédate a ver este video para que te lo explique. Ok, todo esto ocurrió en la fecha del 1 de abril del 2014. Estas chicas en aquel día salieron por la mañana con planes de explorar. Se encontraban entonces caminando en un sendero llamado El Pianista en Boquete, Panamá. Este lugar es un recorrido turístico entre las montañas y que muestra a los turistas una vista impresionante desde su mirador. Sin embargo, con estas jóvenes todo terminó en un misterio. ¿Qué sucedió realmente? ¿Quisieron adentrarse más a la selva a buscar nuevas vistas? Bueno, tal parece que ellas decidieron seguir camino más adentro a la selva y cuando se dieron cuenta no supieron cómo regresar. Ahora bien, empezaron a tomar medida en el asunto cuando estas chicas no asistieron a la cita que tenían el día después con una guía local. 2 días después, el gobierno de Panamá inició la búsqueda en los bosques con helicópteros de rescate que sobrevolaron la zona y con grupos equipados con perros rastreadores. Aunque sin éxito, en los primeros días no hallaron absolutamente nada, ningún indicio de estas holandesas. Lo que es totalmente extraño porque si se perdieron, no pudieron adentrarse mucho a la selva. Por lo tanto, tenían por lo menos que encontrar algún indicio de ellas, pero esto no fue así. El día 6 de abril, los padres de Kremers y Frohn aterrizaron en Panamá uniéndose a la búsqueda, con refuerzos especializados desde los Países Bajos. Se ofreció incluso una recompensa de $30,000 por información acerca del paradero de estas chicas. Sin embargo, pasaron los días, las semanas, y los padres desesperadamente querían hallar por lo menos un indicio de ellas. Sin embargo, parecía que la selva guardaba el secreto del paradero de estas turistas. Llegó entonces el 14 de julio, prácticamente a más de 10 semanas de su desaparición, cuando se halló el primer rastro de las turistas. Se trataba de una mujer que habitaba en un pueblo llamado Alto Romero. Acudió a las autoridades y llevó consigo una mochila azul que explica que encontró en la orilla del río en la zona y se supo inmediatamente que pertenecía a Lisanne. Y esta mochila contenía las siguientes pertenencias: 2 pares de lentes de sol, una tarjeta de seguro médico, $88 en efectivo, una botella de agua y, lo más importante, contenía los teléfonos celulares y la cámara digital de las jóvenes. Obviamente empezaron a investigar los dispositivos y los rescatistas descubrieron las llamadas de emergencia que estaban emitiendo estas chicas. Se registraron entonces intentos de llamadas de emergencia exactamente a las 4:36 y en el iPhone 4 que pertenecía a Chris. Ella hizo el intento y marcó al número de emergencia europeo, que es el 112, pero no hubo señal de respuesta. Y pocos minutos después, el Samsung de Lisanne intentó lo mismo, pero marcando al número de emergencia 911. En ninguna de las llamadas pudo haber contestación y no me imagino el pánico de estas chicas al no recibir respuesta alguna. Tal parece que después de varios intentos de pedir ayuda, los celulares finalmente se quedaron sin señal y posteriormente sin batería.
Por lo tanto, estas chicas intentaron comunicarse hasta el 6 de abril sin éxito. Ahora vamos a hablar de otro de los dispositivos más importantes en este caso, que en vez de respuestas nos dio más preguntas. Bien, en la cámara se encontraron varias fotografías y entre ellas una donde se miraban las dos en el mirador sonriendo, como si se tratara de un día normal de excursión. Sin embargo, aquí comienza lo inquietante, y es que cerca de 90 fotos eran tomadas entre la 1 y las 4 de la madrugada, el 8 de abril, y se trataban de imágenes aleatorias, como la penumbra de la jungla, rocas y ramas envueltas en plástico, que esto suena más extraño, y entre otras. Pero sin duda, la que más impactó fue una donde se encontraba la parte posterior de la cabeza con un golpe. Tal parece, y sin duda alguna, esta cabeza probablemente pertenecía a Chris. Esto nos lleva a muchas preguntas sin respuesta, como ¿intentaron pedir ayuda? ¿Estaban tratando de documentar todo? O peor aún, ¿estaban siendo observadas? Estas preguntas y más se generaron, y lo peor de todo es que no daban algún indicio de dónde pudieron estar estas chicas. Después de ese descubrimiento, empezaron a hacer una búsqueda cerca del río Cúlubre, donde extrañamente se encontraron unos shorts de jean que pertenecían a Chris. Lo particular es que estaban doblados y colocados sobre una roca. Esto fue lejos de donde encontraron la mochila azul. Aquí también empieza algo muy impactante para este caso, y es que 2 meses después, en junio exactamente, los rescatistas encontraron a las orillas del río una bota con un pie humano en su interior. Algo sumamente extraño, pero en general todavía no encontraban algún indicio de dónde estarían estas chicas. Pocos metros más adelante, encontraron huesos dispersos y mediante pruebas de ADN fueron identificados como restos de ambas jóvenes. En total únicamente se hallaron 33 huesos, y casi lo perturbador era el estado de los restos. Algunos huesos de Lisanne aún conservaban piel, mientras los de Chris parecían blanqueados, como si hubieran pasado por un estado de descomposición acelerado. Posteriormente, las autoridades de Panamá concluyeron que estas chicas murieron por un posible accidente al intentar cruzar uno de los puentes en donde se tiene que atravesar el río con una cuerda, y una de ellas pudo haberse caído y arrastrado a la otra. Eso es a lo que los rescatistas probablemente le dieron más sentido a la muerte de estas chicas, pero como que hay muchas cosas que aún no tienen sentido. Sin embargo, en las fotografías y en los hallazgos que encontraron, no tienen como una suficiente prueba de que esto haya sido simplemente un accidente. La actividad en los celulares, las extrañas fotografías y el estado de los huesos sigue siendo al día de hoy un debate, pero al final un total misterio sin resolver. Bien, una vez platicándoles los hechos de estas holandesas, de lo que probablemente tuvieron que pasar y de todo lo que hallaron, pero finalmente sin encontrar un paradero de estas chicas, les voy a explicar las teorías que surgieron en este misterioso caso, del por qué las chicas tuvieron que terminar así. Y tú me vas a ayudar a escoger cuál tiene mayor sentido para ti. Bien, una de ellas es caída accidental. Como les dije, fue la primera teoría que las autoridades dieron a conocer y que probablemente diera una explicación a la desaparición de estas chicas, que dijeron que se habían perdido, no encontraban la manera de regresar y al intentar pedir ayuda tuvieron un accidente y así fue como... Bien, la segunda de ellas habla sobre un asesinato. Se dice que las chicas fueron víctimas de un crimen y que al momento ellas no pudieron usar sus teléfonos para comunicarse y pedir ayuda,
y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo estaban tan alejados que no hubo señal. Se dice que es por esto la extraña manera de cómo encontraban cada objeto personal en lugares distintos y posiciones particulares. Esto despertó muchas sospechas. Sin embargo, nunca se llegó a comprobar esta teoría como tal. Bien, otra de ellas es un accidente en la selva. Esta teoría se habla de un posible accidente en donde las chicas después no pudieron como tal seguir adelante y así esperaron y aceptaron su fin. Pero en esta teoría también habla de un posible ataque de animales, que como sabemos en la selva hay muchos animales peligrosos en donde probablemente estas chicas pudieron toparse con ellos. Probablemente fueron atacadas y devoradas, en donde sus cuerpos fueron arrastrados y por estos ataques de animal nos pudieron haber dispersados y por ello no pudieron encontrar como tal sus cuerpos. Ahora, otra teoría de ellas y la última, se habla de una teoría del crimen, que es a lo mejor similar como el del asesinato, pero se habla de que este crimen fue totalmente organizado, en donde el responsable a lo mejor fue dejando pistas, fue dejando indicios con varios objetos de estas chicas, pistas como la manera de pedir ayuda de estas chicas y no recibir respuesta, y las dispersas fotografías que se encontraban en la cámara. Probablemente todo o la mayoría fue organizado por este asesino, para que al final que encontraran todas estas pistas y todos estos objetos personales, se pudiera asimilar que fue simplemente una caída o un accidente, y por ello no dar pie a una investigación de un crimen. Pero como tal, no se hallaron pruebas suficientes para dar pie a esta teoría, y por ello lo dejaron simplemente como un accidente. Pero tú realmente, ¿qué piensas? ¿Esto sí fue un accidente o no? ¿O va más allá de lo que significó la de estas jóvenes turistas? Dímelo tú. Y bien, a pesar que han pasado varios años de este caso, sigue siendo para muchos un misterio sin resolver, que nos deja más dudas que respuestas. ¿Qué pudo pasar realmente con estas holandesas? ¿Querían simplemente adentrarse a la selva o fueron víctimas de algo peor como un asesinato? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Me pareció muy interesante a pesar de que había mucha información. Este es uno de los casos misteriosos sin resolver y por lo tanto tú ayúdame a saber qué piensas. Déjame un comentario si tienes alguna otra teoría o de lo que crees que les haya pasado realmente a estas chicas. Entonces pues nada, suscríbete, dale like al video si te gustó y déjame un comentario. Sígueme en todas mis redes sociales que están apareciendo justo aquí y los links directos los ves en la biografía de este video. Así que pues nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver y cuídate mucho.